Este espacio propicia la relación poética entre filosofía y artes, y desde allí se tejen redes para sentir la movilidad del pensamiento. Este siempre es un fluir hacia lo inesperado. Aquí comienza el podcast, Las Artes y lo Sentido. Bueno, aquí estoy con este semillero que está súper intenso hoy, lleno de fuerza, de ganas, y vamos a grabar nuestro cuarto capítulo del podcast Las Artes y los Sentidos. Este capítulo se llama Devenires y tiene una continuación con el capítulo precedente porque sigue pensando la obra de Tien-Tsogyeo de los diferentes modos de existencia. Y recuerden que decíamos la vez pasada que es una reflexión que también se une a unas derivas genealógicas donde está Simondon y la reflexión sobre las formas de existencia técnica. Entonces soy Olga López, Milagros Ortiz, Antonella Zamora, Roger Pincay y Juan Alfredo Paredes. Qué gusto encontrarnos hoy para hablar de este podcast. Vamos a empezar con esta pregunta por el devenir. ¿Qué significan los devenires en los modos de existencia? En este caso estamos hablando de unos modos de existencia que son del orden menor y que proliferan de muchas maneras. ¿Qué es lo interesante? Que Tsogyeo destituye la figura del ser como un lugar de punto de partida de pensamiento de la filosofía para pensar en esas otras existencias, esas cosas, los fenómenos, los imaginarios, los virtuales, los personajes de ficción, y a partir de ahí entonces construye otra pregunta por el sentido en la filosofía y por estos devenires, y entonces hacer pensar que estos modos de existencia, los que decíamos, un fenómeno, por ejemplo la caída de la lluvia es un fenómeno, un arco iris es un fenómeno, el efecto de una luz en una pared es un fenómeno, y no por eso son menos importantes que unas formas precisas y definidas. Esto ya nos da a nosotros un referente, que estamos hablando de alguien que no considera que hay categorías de seres mayores, seres menores o seres más o menos importantes, sino que son modos de existencia que existen también como instantes o como posibles. Eso nos alude a una reflexión sobre la materialidad y hacia dónde estamos pensando. Pensar desde Tsogyeo como hay una idea del error y cómo el error genera también un ser, y hay una potencialidad de devenir que está dentro del mismo ser, dentro de ese mismo ser que, aunque en algún momento conecte con otro ser para injertar un alma, por ejemplo, ya está en este ser una seña de modo de existencia desde sí. Esto nos lleva a no un modo de existencia, no un nombre del Padre, un nombre, un Dios, uno que genera la existencia desde una existencia primogénita, sino hay modos pluriexistenciales, plurimodales además. El devenir en este sentido, Tsogyeo, está desde los modos, el lugar de la multiplicidad, y hay un núcleo óntico de la pluralidad. Te cojo la última palabra, eso, una óntica de la pluralidad. Es interesante porque siempre era al contrario la idea de la unidad, mientras que en este caso nos está haciendo pensar eso otro que haría proliferarnos, pensar que los devenires no tiene nada establecido, siempre está en el vórtice, siempre está en el lugar de riesgo, siempre podemos tener todos esos posibles, que además, ¿qué va a decir Tsogyeo un poco con lo que estaba señalando Juan? Y es, no por ellos no son fuertes, son muy fuertes y se le imponen incluso al ser como una urgencia de hacer. Una idea, por ejemplo, es un modo de existencia y se le impone a alguien como una necesidad. Y que no es algo como fin, no hay una finalidad del modo o los modos de existencia, porque en cuanto a Tsogyeo, él piensa justamente no en destinos sino en error. Tenemos una reica desde sí, pero no es que nosotros estamos predefinidos para llegar a obtener X o Y cosas como una idea de destino, sino que hay un error que me posibilita una existencia, y no tenemos dentro de esa existencia un producto o una finalidad, tenemos este transcurso, este transcurrir como un proceso. Yo quería agregar algo, y es algo que también empieza a emerger de esta conversación, y es que no hay un Dios ex machina, no hay alguien que está pensando darle vida a esos
otros modos de existencia, sino que ellos ya tienen un modo de existencia. Al contrario, ellos insisten por adquirir esa materialidad. Entonces no hay como ese sobrevuelo de un ente creador en ese sentido. El texto estratégicamente recurre a conceptos como Dios, alma, espíritu, o el artista, el barro, el esteque. De alguna forma hay como una apariencia de banalidad, digamos, es como el ejemplo que podría pasar como cliché, pero que es absolutamente estratégico, porque cuando se pone espeso, ahí es donde es útil recurrir a un ejemplo tan conocido, ¿no? Entonces lo asocio en este momento por lo que decías de ese Dios ex máquina. En varios momentos lo dice de manera distinta. En algún momento lo llama criatura y en otros momentos está diciendo que es un Dios, que tiene que seguir lo que ese Dios le está diciendo, que es un enviado. En algún momento dice que es un parásito, que es explotado por él. En uno de los momentos en los que dice que es Dios, es emisario de ese Dios. En ningún momento él está refiriéndose a esas ideas platónicas, no se está refiriendo a esas existencias que aparecen y que tiene ese deber de defenderlas, de seguir ese cometido. Lo que implica volver sobre la idea de no hay una voluntad organizadora del mundo. Y eso también nos lleva a una idea de la multiplicidad sobre la que él está insistiendo cuando encuentra esos otros modos de existencia que nos saca de ese principio unificador. Tenemos los acontecimientos lexicales donde hemos elegido algunas palabras ligadas a lo que queremos que se piense con Soriot. Son una provocación, son una aproximación que nosotros hacemos a estas lecturas. Era, como decía Antonella, un pensar en el pensar, un pensar sobre ese pensar, y desde ahí entonces vamos, el acontecimiento lexical que a mí me interesa es sobre existencia, y desde aquí se pone de nuevo la identidad bajo sospecha. ¿Esto qué significa? Que una existencia siempre puede ser un posible, y como es una sobreexistencia, ella no tiene una forma fija, o sea, ella es un, como diríamos con Manuel de Landa, un estado emergente, es lo que emerge en un momento dado. Entonces, para Soriot reconocemos que hay esa pluralidad en una individualidad que a la vez nos lleva a la multiplicidad. Volvamos sobre la idea de sobreexistencia. ¿Qué significa ese principio de sobreexistencia? Estas otras existencias que a pesar de no estar, ya están. O sea que cuando alguien confronta la creación, en ese momento de la creación, no es que él esté inventando algo nuevo. Él lo que hace es tener esa sensación del mundo, producir a través de una sensación que el mundo le da. Entonces son un montón de sobreexistencias que no son menos reales, son reales. Un personaje de ficción es real, solo que nosotros le damos una manera de construirse en la realidad, de llegar a ser realidad. Cuando yo parto de la idea de un material pictórico, lo que yo digo es, aquí hay una sobreexistencia. Ahora, ¿cómo le doy a esa sobreexistencia una existencia? Que siempre puede ser un fracaso. O sea, yo puedo siempre fracasar en ese intento. Como la cosa en sí tiene una existencia que a su vez tiene muchas posibilidades. Una de estas puede ser una duración efímera, puede ser un fenómeno, pueden ser las cosas de por sí tienen alma, ¿no? Y como tienen alma tienen un rastro. Se me ocurre un poquito pensar el hecho de que cuando hay una habitación y hay una persona ahí y sale, resulta que esa existencia se queda registrada, y cuando uno mueve un vaso, cuando uno interfiere, está poniendo alma, posiblemente, a las cosas. Entonces cuando uno entra, hay un rastro de vida, hay un rastro de potencialidad que queda ahí. Entonces en un momento estamos sobreexistiendo en conjunto de muchas formas, de una manera, como dice Soriot, plurimodal, ¿no? Pluriexistente también, de cierta forma. Sabes que está muy bonita la imagen de un objeto que se mueve o que ya no está, pero que estuvo ahí, o una persona que se va de un lugar, porque es también sentir eso cuando uno organiza los objetos de su casa y uno siente como los objetos toman posesión de ese lugar y tú los cambias y tú sientes en la ausencia esa presencia. Esa idea de el alma no
es exclusiva de los humanos, porque esa es parte de la filosofía que a nosotros nos interesa buscar, y esa es parte de mis búsquedas, encontrar todas esas miradas no humanas, esas relaciones no humanas, todo eso que justamente se nos escapa por ese exceso de antropocentrismo, y yo creo que esa es la misma búsqueda de Soriot. Entonces, decir que un objeto tiene un alma y que esa alma tiene una manera de imponérsele a uno, lo que hemos dicho, la taza no la puedo yo usar de cualquier manera, ella ya tiene un alma que me impone a mí un uso, y saber que su ausencia en un momento dado también deja una estela, que eso se puede ver por ejemplo con rayos X, o sea, como hay un montón de fuerzas que estuvieron ahí presentes y que ya no están. Yo pensaba también en las imágenes ficcionales, como las imágenes ficcionales son súper interesantes, porque aunque no estén como una existencia, llamémoslo de cierta forma, que habita materialmente, está en nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando un niño o una persona habla con otra persona sobre algún personaje de alguna novela literaria, y llega alguien que no lo ha leído y dice, ¿qué hablas? Hablas de cosas que no existen. Pues no, ese justo queda ahí. El personaje se materializa en ellos como una imagen primeramente ficcional y segunda una imagen mnésica, ¿no? Porque se van a ir y van a recordar la conversación, y esta misma existencia va a habitar junto a ellos. Como hay seres ficcionales, digo seres porque son múltiples seres ficcionales. Justamente quería hablar de esto, ¿no? De las ficciones. Los seres de ficción son sindóxicos. Tienen una solicitud, un llamado. Cargan una presión, un campo sobre ellos, donde la tierra y el mar presionan las masas de carbono, materia y bronce, para generar transformaciones, pulsaciones, emociones o deseos que devienen realidad, verdad, para así poder significar. Los seres ficcionales demandan de nuestra solicitud, de nuestras capacidades de injertar alma, nos exigen, nos miran sobre nosotros, bajo nosotros, con unos ojos deformados como los de un monstruo, criaturas de lo diferente, de lo diferido, del proceso como proyecto, proyectar, proyección. Estos son una proyección que a veces es un espejo. Entre otras raíces etimológicas, ficciones viene de fingere, de significar acción, de modelar y dar efecto. A esta definición le sumamos el efecto de dar afectos, y que se modifican constantemente en el encuentro. Soriot habla de lo imaginario más que de ficción, porque al imaginar formamos un cuerpo psíquico, un cuerpo real de lo imaginado, donde la ficción es consecuencia y realidad posible de mundos múltiples. ¿Qué ocurre cuando esa experiencia que ocurre al momento de que hay una existencia que no solo se conecta, sino que es una existencia que está sujeta a la avaliedad, que como recordamos en las categorías de Soriot, la avaliedad tiene que ver con la existencia dependiendo de un otro, una existencia referida? En cierto punto, como ejemplo, podemos entender la escolástica. Recordaba la conversación de hace un rato, antes de grabar. Es bastante diferente cómo intervienen en nosotros los personajes de una película a los personajes de una serie, cómo se introducen en nuestra realidad. Y recordaba que decía yo que me sentía traicionada por las decisiones de los personajes, porque hablaba sobre la relación que generamos con los personajes y cómo empezamos a validar o no sus acciones. Porque yo quería decir dos cosas. Uno, que la idea de la fuerza de esos personajes de ficción tan fuertes que te construyen tu propia subjetividad. Me parece súper fuerte. Me siento traicionada por unos personajes de ficción. Es casi que tu expectativa es tan fuerte, la pones tan fuerte sobre esto y depende tu subjetividad y tus afectos de esos personajes de ficción. Entonces es muy interesante porque eso es lo que hace en el mundo contemporáneo el capitalismo. El capitalismo, o sea, esta idea de que la subjetividad es una construcción mental de un individuo donde él se hace una representación, por ejemplo, de sí mismo, no tiene nada que ver. O sea, las subjetividades son construidas desde un capitalismo que hace que todos nosotros tengamos unos relatos que ya vienen y se nos imponen, ¿cierto? Entonces, pensaba eso y a eso le podemos dar mucho hilo, por eso nosotros somos tan construidos por lo ficcional, o sea, y lo ficcional por eso es tan sensible que elegimos cómo ficcionamos nuestra vida, pero también pensaba un poco con lo que decía Juan, como uno de los efectos de Soriot es romper todas esas dicotomías, lo imaginario en relación con lo real, la idea de una existencia y una no existencia, o sea, todo eso se va diluyendo, naturaleza, cultura, dicotomías con las que, por ejemplo, se ha enfrentado mucho el pensamiento y que ahora los grandes pensadores que a nosotros nos interesan ya empiezan a disolver porque encuentran al contrario
esa transversalidad que hace que ya no sea ni siquiera pertinente hablar de animales, de humanos, de vegetales, o qué tan ficcional soy yo si me muero. Es decir, todas las personas que se mueren terminan volviéndose personajes de ficción también, ¿cierto? Claro. Entonces, eso sentía cuando hablaba ahorita Juan. Yo decía, claro, o sea, nosotros podemos pensar que la literatura son unos personajes que se supone que se nos impusieron con fuerza y nosotros los inventamos y armamos una existencia, una realidad con ellos, pero así son también todos los personajes que hemos conocido y que mueren y que quedan en una especie de halo. Y que al final son un relato distinto dependiendo de dónde vienen. Si alguien muere, me va a contar su hermana la misma historia de una forma distinta a la que me lo va a contar su madre, y de una forma distinta a la que me lo va a contar su primo, y todos van a tener una concepción distinta del mismo personaje. Y por eso no es menos existente. No. Ajá. Justo eso es lo que Sorgeo nos pone aquí sobre la mesa. Por ejemplo, ¿no? Es como que en el 92, según los cómics, murió Superman. Y yo nací en el 92. Si yo muero, la gente va a seguir recordando a Superman, ¿no? Es como que, y yo no importo. Yo, aunque la habité, la caminé, mi existencia es menor que la de Superman. En el sentido, no menor, sino que en el imaginario colectivo más va a ser recordado y va a existir también. Pero a mí me gustaría hablar de algo porque estás como hablando de la existencia, pero también pensemos en la realidad. Hay una parte donde Sorgeo dice que si uno duda de la existencia de alguien, no deja por ello de existir, pero amenora su realidad. Exacto. Y eso me recuerda a las series, porque yo, por ejemplo, no tengo mayor énfasis a las series. Amenoro la realidad de esas series, pero siguen existiendo. Y seguirán existiendo para otras personas. Pues es que me quedé con la vaina de Superman. Porque existe. Claro, existe, pero como lo que decías, es decir, como si en 50 años, no sé, o sea, creo que en 50 años tampoco nadie va a saber quién es Superman, pero bueno, o sea, digo... Eso no decían sé, claro, en los años 30. Exacto, entonces, el asunto es... ¿Cómo pensar que hemos dado un nivel de importancia a esos personajes de ficción que en su halo, su alma puede continuar durante siglos? ¿Cierto? O sea, eso es muy interesante. Esa es la argumentación de Sorgeo. No porque es un personaje de ficción es menos importante. No porque sea un personaje de ficción su existencia es menor. Todas son menores realmente. O sea, todas las existencias son menores. Ahora, ¿cómo trabaja, por ejemplo, un personaje de las series o un personaje como Superman o Batman, todos estos? ¿Quién es el que hace que esas existencias se vuelvan mayores? Mi existencia es menor porque yo voy a finalmente de pronto a vivir en alguna gente con la que tuve contacto y voy a vivir un tiempo hasta que esa gente también muera y ya está, pero estos personajes tienen un dispositivo mediático que los vuelve mayores, que les dan un nivel de importancia que los hacen mayores. Entonces así tú los ignores, hay otro millón de personas para los cuales esa existencia es importante. Pero aún así, si esas personas no están, sigue habiendo esa existencia. Yo ya ahorita lo pienso un poco más en la existencia de una planta. Si la planta muere y yo no la conocí, esa planta existió. Hay un recuerdo, un registro que queda en la tierra, en las bacterias, que queda con otras plantas y que aunque yo ni por enterado, esa planta tiene la misma existencia que yo, Superman o quien sea, ¿no? O sea, son otros niveles, otros modos de existencia. Pero esa planta cambió su estado de existencia, su manera de aparecer como existencia, porque se volvió eso, entró en otras composiciones con otros seres y cambió su manera de aparecer. Exacto, de vino. Justamente de vino, ¿cierto? Sí. Vamos a mirar en estos encuentros lexicales la otra propuesta que nos hacen por aquí para interferir a Sorgeo. Ángel. El ángel caído es aquel emisario que fue expulsado de un Edén por haberse rebelado ante el poder de Dios. El ángel de la historia, en la tesis de Walter Benjamin, de aquel que es hablado por un viento hacia atrás, porque ontológicamente el futuro no existe y porque políticamente es necesario. El ángel exterminador es una película surrealista de Luis Buñuel y realizada en una mansión. El ángel caído es un emisario que fue expulsado
pasado de la historia por haberse revelado ante el poder ontológico. El ángel de la historia en Walter Benjamin políticamente es un emisario. El ángel exterminador es una película epistemológicamente inevitable realizada por Luis Buñuel. El ángel caído es aquel que se emancipó del poder surrealista. El ángel de la historia es la tesis rebelde de Walter Benjamin. El ángel exterminador es la película ontológica de Luis Buñuel. Me quería referir especialmente al ángel. En Soreo hay algunos ángeles y hay emisarios. Quería referirme específicamente a el ángel de la obra. Él se expresa como un advenimiento, como ese advenimiento en el que un objeto ante los ojos de ese creador, ante esa percepción, ese percepto, viene a constituirse en ese momento una nueva existencia. Entonces, en ese primer momento que Soreo lo llama un momento de mucha felicidad, no dice la palabra felicidad, pero es un momento muy especial y a él se refiere como ese ángel de la obra, en ese momento en el que la obra está ahí, en ese momento como de incandescencia. Uno podría pensar, Roger, que este ángel es sinónimo del alma. Yo también cambiaría la palabra felicidad, como bien dices, y yo pondría más bien un momento de jubilación, un momento de goce creativo también, porque ahí volvía sobre algo que escuchándote pensaba, y era, no es el demiurgo, no es ese creador que está haciendo cosas, sino esa urgencia del alma que dice, oiga, ayúdeme pues a existir, es decir, deme una existencia, ese es el término de avaleidad, o sea, que seamos nosotros los vehículos, nosotros somos una especie de mediadores para que ellas se den. Desde ahí es interesante porque no es este asunto de estar creando las formas, sino que ellas ya de antemano están ahí, y a partir de este momento entonces nosotros podemos entrar a trabajar con una especie de producción de algo que viene de la afuera, o sea, es una experiencia de la afuera. A propósito de esa errada felicidad, él dice, una forma acompañada por una suerte de halo de esperanza y de admiración, cuyo reflejo es para nosotros como un norte. Lo que me resultó súper interesante es esa urgencia de existencia. Este es un pequeño parrafito que yo había hecho, pero lo había hecho para una obra que no se presentó lamentablemente nunca. Fue de la obra de Magdalena Sacasa para su tesis, donde ella nos había dicho que escribamos el significado de nuestros nombres, pero más allá del sentido etimológico, ¿por qué nos pusieron tal nombre? Intervalo entre la nada y el ser. Yo nací en 1996, pero no fue hasta 1997 que mis padres me pusieron el nombre de Milagros, en honor a lograr lo que se consideraba perdido. Me asombra tanto escribir esto, porque con más orgullo me gustaría plantarme firme y decir, esta soy, devenir y posibilidad, tal como menciona Soreo en su libro Diferentes modos de existencia, donde habla sobre el arte de existir y con ello la perfección de su manera de ser, porque su perfección es ser inacabado, esa posibilidad de cambio, de transformación y de hacer existir a otros en su multiplicidad, porque no hay una sola manera de existir. Entonces, retomando a esto de la posibilidad y cómo con la posibilidad se puede devenir, y pensando en la obra de arte, como había mencionado, esta obra lamentablemente nunca se la presentó, pero sin embargo lo que quedó para cada intérprete de este escrito podría dar posibilidad a otra obra, y con eso pienso en el devenir y en cómo Soreo habla de lo inacabado en el arte, como todo siempre está inacabado y siempre puede dar a un proceso y se puede transformar, y podemos tomar aquello que lamentablemente no se presentó en un momento, convertirlo en otra obra y siempre ir trabajando en futuras obras. En el caso de mi experiencia en esta obra que nunca se presentó lamentablemente. Me quedan dos dudas con eso que decías. Uno, es una obra que no por eso no existe, o sea, no se mostró, pero existe, sí. ¿Cierto? Entonces, tanto existe que la estás mencionando acá. Eso es muy interesante, como esos personajes de ficción. Ahí, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de una sobreexistencia, que todavía está pidiendo ser existencia. Y lo otro que me daba curiosidad con lo de tu nombre es que entonces se demoraron un año para ponerte un nombre.
nombre, para darte un nombre. Entonces hay gente que se embaraza y ahí mismo tiene el nombre del bebé. Y de pronto tú eres la niña durante un año, alguien sin nombre, y que implica no tener nombre durante un año. Estos días leía un libro de una escritora irlandesa que ahora me encanta, que es Margie O'Farrell. Uno de los personajes tiene un bebé y no sabe ponerle nombre. Y siempre llega la suegra y dice, ¿cómo se llama? No sé. Entonces siempre es el niño, hasta que en un momento, como una especie de jubilación, ese momento en que yo ya le puedo dar nombre, o sea, que le doy un nombre. Y cómo ese darte un nombre, por ejemplo, en el caso de tus padres, te marca una vida, o sea, te marca un modo de existencia. O sea, cómo no podemos dejar de nombrar también. A pesar de que decimos somos multiplicidades y todos somos multiplicidades, cada uno de nosotros tenemos un nombre. Esto del nombre me parece muy interesante, el ejemplo de Milagros, porque lo que decías, que cuando está una persona embarazada es muy común que te hagas un imaginario de esa futura persona. De esa sobreexistencia. Y que proyectes en ese imaginario tus peores miedos o lo que más quisieras que fuera. Y cuando le pones nombre, se dibuja mucho más. Pero en el caso de Milagros, me parece muy interesante que el nombre sea el resultado de algo que sucedió con ella. Ella nació, vivió un tiempo, ocurrió este milagro y ese es su nombre. También Juan Alfredo habló algo sobre el error, que habla igual Sergio en su texto sobre el error. Todos somos un error. Además. Sí. Exacto, y entonces me pusieron mi nombre fue porque pasé durante una semana en coma. Entonces digamos que por este error de haber comido veneno y luego casi haberme muerto, surge este nombre. Tú hablabas sobre el alma, las cosas. Bueno, tú también hablabas sobre eso. Estaban hablando sobre el alma. Es muy importante el alma en Sorreo. Hablando del alma, pienso en el nombre. Porque pensando en esto de, por ejemplo, cuando uno se embaraza y da nombre y ya se va creando en el imaginario este ser. O sea, de alguna forma existe ya en el momento en que tiene nombre. Pero sí hay sensaciones que ya hacen que esa existencia empiece a consolidar. Por supuesto, a eso iba, porque ella ya existía antes del nombre. Claro. Por ejemplo, en este caso específico, por otras cuestiones. Aumentó su realidad, exacto. Exacto. El nombre vino después, pero ella existía. Entonces eso ejemplifica esto de que el existir no está necesariamente relacionado con el apalabrar. Exacto. Por eso, con el nombrar ni con el lenguaje. Y esto viene la pregunta de cómo puede una existencia conquistarse por sí misma. Es decir, ¿cómo puede una existencia conquistar por sí misma su legitimidad? Me pone a pensar por qué. Porque llega una encrucijada. Si cada modo de existencia carga consigo los aspectos esenciales y sensibles de su mostrarse al mundo, entonces urge resolver la cuestión acerca de cómo la seidad existencial de los fenómenos es, a su vez, y sin perder su autonomía ontológica, a validad. En otras palabras, resulta resolver en Sorreo cómo el alma está en diferentes estados. Y para esto me gusta pensar que existe un alma que está como patuidad, ¿no? Que es decir, capacidad concreta para hacerse patente. Es la posibilidad de realización afectiva de su curso, es decir, la intimidad en la realidad. Luego tenemos el alma en la aceidad, para recordar, es la potencia de sostenerse en el ser. Luego tenemos también, ¿no?, el alma como reica y tenemos el alma como avaliedad, es decir, una existencia que depende de otra existencia. El caso de Milagros en cierto momento, ¿no?, de la historia. Como el alma, a su vez, no es un alma, cuando Sergio habla de injertar un alma, ¿verdad? No está diciendo que el gran artista crea el objeto y se hace la gran obra de arte, ni está diciendo que la madre la llama así y ya es el hijo de ella porque lo concibió así y fue una persona desde el vientre, la madre, sino que hay otras lecturas a partir del alma. Hay un proceso, más no un resultado final. Me parece interesante la palabra alma desde el punto de vista oriental. O sea, los japoneses cuando hablan del alma, está relacionada el alma directamente con la experiencia. También está relacionada con el cuerpo, no es algo separado del mismo, pero siempre el alma es constante, o sea, se sigue creando porque el alma está formada de las experiencias, precisamente. Es decir, mi alma va a continuar siendo mi alma, pero va a ser distinta dentro de un tiempo porque mis experiencias van a seguir aumentando. Pero va a seguir siendo mi alma. No es algo definido. Exacto, y no es como que nació y es una cosa ya para siempre, sino que se va tatuando con las experiencias. Por eso me sonaba el injerto, o sea, es constantemente mi alma sigue deviniendo. ¿Sí? Incluso en una obra de ficción. O sea, porque yo pensaba con la imagen de Milagros que ella nos construye con su
biografía. Es interesante pensar cómo esa alma tiene procesos, tiene devenires, lo que estabas diciendo, cómo se va tatuando desde una cantidad de experiencias o desde unas relaciones, pero para la madre en este caso es otra alma la que se instala, diferente al alma que está construyéndose en todas las sensaciones que tiene la bebé. O sea, entonces de pronto es como darle una realidad, pero es una realidad que se encaja en una construcción que ella hace, por ejemplo. Ningún alma es una sola, no tiene un solo modo, es plurimodal, ¿no? Y eso lo dice Sogeo. Tiene muchos modos dentro de sí mismo. Y es un poquito, llevando un ejemplo súper fácil, ¿no? Una persona es de una forma con la familia, es con otra persona, con los amigos, etcétera, etcétera. Y a veces hay personas que dicen, ¿cómo esta persona pudo hacer eso? Y uno dice, claro, porque está haciendo de modos distintos que integran, está haciendo plurimodal. El alma es también plurimodal. Entonces, ¿cómo ha sido en diferentes tiempos? Y al mismo tiempo, esa persona en diferentes cabezas está haciendo modos diferentes de existencias y está sobreexistiendo de muchas formas sobre el mismo lugar, ¿no? Entonces, quiero leer una cita de Sogeo a propósito de eso, hablando de lo plurimodal. Las existencias puras son de hecho iguales entre sí. No diremos que una existencia plurimodal que ensambla en sí y unifica varias de esas existencias en una rica realidad valdría más que una sola de ellas. Cuando dices esto, me parece interesante esto de que alguien diga, ¿cómo tal persona pudo hacer esto? Es como aislarla de la afuera, como creer este ser inamovible ya definido. Para mí tiene que ver con esto, con asumir que este ser no puede estar siendo afectado constantemente por el afuera. Somos capaces de todo lo posible, porque todo depende del afuera también, de cómo nos afecta y cómo reaccionamos a eso. Al momento de tener solo un modo de existencia de esa persona o de lo que sea, tenemos que decir, bueno, este modo está permitido, es bueno. Este otro, ¿cómo puedo hacer eso? Es malo. Entonces, al tener una plurimodalidad, se acaban esta dicotomía de bueno, malo. O sea, hay un montón de posibilidades que son parte de esa misma ontología. Qué bueno que lo trajeron, lo del plurimodal, porque lo que hacemos nosotros entonces para poder entender la realidad es empobrecerla. O sea, la empobrecemos y dice, pero esa persona, ¿por qué pudo hacer eso? Claro, porque la realidad es tan rica que a mí siempre se me escapa y yo no cojo sino unos fragmentos. A eso es lo que estaba apuntando esto que estaba señalando de lo plurimodal y de cómo uno puede ver desplegar incluso a una persona, o sea, alguien que tiene 20 años y después cuando tiene 80, que uno dice, pero ¿cuántas posibilidades hubo en ese modo de existencia? ¿Cuánta plurimodalidad tuvo ese modo de existencia para que yo pueda relacionar a ese joven con este anciano? Yo creo que es eso un poco también lo que está apuntando Sogeo, y es más fácil hablar de personas, pero yo creo que eso nos pasa con todos los seres, o sea, incluso con una planta puede tener muchos tonos, tener un carácter, por ejemplo, de remedio, ser peligrosa en otras situaciones, o sea, tiene tanta diversidad, o cuando entran en relaciones las plantas entre sí. Creo que es eso también a lo que él está apuntando, a esa riqueza del mundo, tanto en lo ficcional como en estas existencias de la materia. Voy a mencionar una pregunta de esa plurimodalidad que dice, pero no es existir de una manera distinta a un existir hecho de grisura, de lluvia dominical, de apatía y de sazón cotidiana. Y ahí es interesante, pensándolo en esto, incluso los momentos del día. Cada momento del día, al estilo Funes Memoriosos, cuando decía no es el mismo perro a las 3:45 que a las 4 de la tarde, ¿cierta? Esa idea de cómo esos modos de existencia no son los mismos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar todo desde un lenguaje, entonces decimos el día, o sea, sí es una multiplicidad, ¿cierto? Solo que para la manera de asir el mundo, nosotros siempre lo empobrecemos. Tenemos aquí también el arte de existir y su ficción. Es un poco conectando con lo que estamos hablando de lo plurimodal, ¿no? Que en algún momento hay entidades que suelen ser frágiles, hay otras que suelen ser mayores. Según Sogeo en la página 153, dice, a entidades frágiles e inconsistentes, y por dicha inconsistencia tan diferentes de los cuerpos, uno puede dudar de otorgarles una manera cualquiera de existir. No podemos aquí en las almas, sino en todos esos fantasmas, en esas quimeras,
en esas Morganas que son los representados de la imaginación, los seres de ficción. ¿Hay para ellos un estatus existencial? Yo creo que lo que hemos hecho en el tiempo que venimos hablando es darle respuesta a esa pregunta. Hay unos modos existenciales. Hay una infinidad de sobreexistencias de ficción que no les terminamos de dar existencia. Claro que sí. Y por eso es tan inagotable las posibilidades de las artes. Porque siempre hay posibilidad de generar esos modos de existencia. Una vez un artista visual me dijo: Olga, dime algo que no se haya hecho en las artes visuales, dime algo, se ha hecho todo. Y a mí me asombra que alguien me diga eso. O sea, me asombra mucho porque eso es implicar que se agotó la posibilidad de hacer, ¿cierto? Entonces yo le digo, claro que no te puedo decir, porque justamente está por volverlo material. Si ya lo dijera, ya existe. Exacto, es como hablar de la actuación. Decir que un personaje ya fue interpretado es matarlo. Exactamente. O sea, el mismo personaje puede tener tantas diferentes formas de existir en el momento de la actuación. Esa es la riqueza precisamente de la actuación y de que un personaje se interprete tantas veces, precisamente porque nunca va a ser eso. ¿Y no te da una sensación, por ejemplo, ya que mencionas la actuación, que hay un momento en que a veces esos personajes se terminan cristalizando? Es decir, que toman tanto al actor que él pierde la posibilidad de generar algo nuevo. Yo a veces lo sentía, por ejemplo, en obras como volver a ver Fausto, por ejemplo. O sea, que son monstruos sagrados, ¿cierto? O sea, es decir, ver otra vez a Hamlet. No digo que no se pueda, al contrario. El asunto es que se creyó demasiado que ese era su modo de existencia y se lo termina cristalizando en uno solo y no se lo desencaja para generarle otras maneras de hacerlo existente. Si se cristalizara, no sería el personaje. O sea, creo yo, lo que se quedaría como congelado en esa percepción de lo que es, o de lo que debería ser el personaje, ya no es el personaje, son un montón de imposiciones que se hace, yo qué sé, la persona que está montando la obra, o el mismo actor que cree que debería ser de cierta forma. O sea, el personaje en sí no se puede cristalizar. Ah, perfecto, Porque, genial. O sea, no podría cristalizarse porque es un ser que incluso va más allá del actor. O sea, el actor debe irlo buscando y en el momento en que parece encontrarlo, igual tampoco está nada claro. Más allá de mis problemas éticos o de cualquier tipo con Cassavetes, hay muchas cosas que me parecen muy buenas de su trabajo, y una de ellas es que hace que la actuación en Una mujer bajo la influencia sea tan magnífica, que él se pregunta todo el tiempo por qué el personaje debe estar sintiendo una cosa específica. O sea, si las personas sentimos tantas cosas al mismo tiempo, ¿qué hace pensar que un personaje debería sentir algo en un momento específico y que debería ser una cosa fija o cristalizada? Precisamente creo que tiene que ver con esa postura de no esperar que el personaje sea algo definido. Sí, o sea, yo pensaba en la película Gloria también de Cassavetes. O sea, que tiene ese mismo, o sea, es decir, que es una proliferación de elementos que tú no te puedes ni siquiera concentrar. Y uno dice, pero, o sea, ¿para dónde miro? ¿Qué hago? ¿Qué escucho? No genera esa especie de silueta definitiva del personaje, ¿cierto? Me gustaría agregar uno y luego hablar sobre el teatro, porque realmente es algo que me fascina mucho, a pesar de que yo soy de la carrera de danza. Esta cita la encontré en la página 120. No es mi existencia propia la que pongo entonces en discusión, es la de esos seres que prestan ilusoriamente su consistencia a la mía. Siempre hay circuito del pensamiento a través de otros, de un carácter aquí puramente ejemplar. Pensar en esto de la existencia, como para Surrió, es muy diferente a la que planteaba Descartes, donde te encierras en ti mismo y dices pienso, luego existo. Es sumamente diferente. Y luego pienso en otra cita que había dicho, Surrió algo acerca del alma, que un alma existe haciendo existir a otras almas. Luego también retomo unas clases de biodanza con Blanca Rivadeneira, que ella nos hacía como preguntas de ¿qué pasa con el otro? ¿Cómo es la relación de uno con el otro? Entonces me traía como mucha confusión, porque yo al pensar en el otro pensaba como mucho en el ser humano, pero luego ella me explicó que el otro, y aquí retomo otra vez a Surrió, el otro no precisamente tiene que ser humano, el otro es el otro planta, objetos,
aire, elementos. El otro no pertenece a lo humano, al igual que las almas no pertenecen solo a lo humano. Entonces ahora quiero mucho ligar esto a la danza y al teatro de objetos. En una clase con Talia Falconi vimos el teatro de objetos y cómo uno puede otorgar un alma a un objeto. Como digamos en el caso de un bailarín, se presenta, quieren que lo miren, pero ahora le dan como una narrativa, una importancia a este objeto, que es como el otro. Un alma puede existir haciendo existir a otras almas. Yo quiero retomar esta frase que había en la cita que estabas leyendo, siempre hay un circuito del pensamiento a través de otros. Esa frase me encanta porque me hace pensar un montón, o sea, es como este pensamiento cartesiano que es inductivo, yo pienso en mí mismo y desde aquí saco mis dudas, desde aquí saco mi conocimiento, entonces yo siempre pienso con los otros, con un otro, y ese otro es una película, y ese otro es una obra de danza, y ese otro es el que me cruzo en la calle, y ese otro es el tropiezo que me doy cuando no hago bien el movimiento en una escalera. Todo eso son los otros, que son siempre esos que me llevan a pensar, ¿cierto? Entonces, como ese circuito del pensamiento siempre es con el afuera. En el próximo capítulo hablaremos modos de existencias menores de la Pujat. Entonces, aquí podremos dar un pequeño abreboca de cómo podrá conectarse. Efecto interpelativo. En cuanto a lo que compete al arte, la Pujat se preguntará, ¿mediante qué gestos instauradores las existencias logran posicionarse legítimamente? O en otros términos, ¿cómo entender las artes en tanto que creadores de existencias? ¿Cómo reconocer el momento en que se crea una existencia o se la está destruyendo antes de darle vida? ¿Serían posibles unos modos de existencia de la obra por hacer no humanos? ¿Fabulación desde el animal? Para poner la genealogía en el punto de cierre, pensar que Soryo generó todo un espacio de pensamiento y que el más próximo a nosotros es la Pujada, y que a partir de ahí se nos generan esta serie de preguntas con él y además de él con otros. De mi lado me quedo con la idea de que hay una manera de cómo nosotros en sí generamos algo de lo diferente. Y digo algo porque ese algo tiene que ver con una fuerza que estira o modifica la realidad o las realidades de este mundo, ¿no? O de los mundos posibles. Los mundos posibles son posibles gracias a los modos de existencias. Los modos de existencia, siempre muchas de las ideas de Soryo podría de alguna manera verlas cristalizadas pensando un poco el lenguaje, como cuando algunas palabras o neologismos nacen, o pensando en lenguas muertas, como en algún momento tienen un lugar, tienen un tiempo, podríamos decir que son históricas, desaparecen, se modifican, se multiplican, se dividen. La palabra tóxico, por decir un ejemplo quizá banal, en algún momento alguien la dijo y 2 días después está en todo el planeta, se la dice y está en todas partes de distintas formas, de distintos colores, y en algún momento ya no estará ni de chiste de la forma en la que en este momento se la emplea. Entonces esos modos de existencia a veces podemos verlos reflejados también en el lenguaje. Este es entonces el cuarto podcast, Las artes y los sentidos, que estaba dedicado en particular a devenires, y como lo vimos con este texto maravilloso de Soryo, que nos permite entonces hacer travesías sobre un debate también muy contemporáneo que implica este desencajamiento del ser para encontrar algo que Milagros decía, entre el ser y la nada, entonces hay una multiplicidad. Soy Olga López, Milagros Ortiz, Antonella Zamora, Roger Pincay Y Juan Alfredo Paredes. hasta una próxima. Este es un podcast del Semillero de Investigación en Artes, las Artes y los Sentidos. Idea original y producción ejecutiva de Olga López. Ha sido escrito, dirigido y narrado por quienes durante esta edición conforman el semillero. Olga López,
Milagros Ortiz, Alejandra Carvajal, Antonella Zamora, Juan Alfredo Paredes y Roger Pincay. La edición y el diseño sonoro son de Antonella Zamora, con la colaboración de Marcela Roura. Las artes y lo sentido fue grabado en los estudios de Radio Uartes, ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2022-2023.